Muy buenos días. Vamos a empezar la sesión de hematología. La idea del taller es repasar todo lo que se ha hecho en la semana anterior. Y si hubiera alguna duda, es el momento de hacerlo, ¿no? De despejar todas las dudas. Pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿ok? No tengan vergüenza, tienen que ser sin vergüenza, en el mejor sentido de la palabra, ¿ok? Así que levanten la mano nada más, en cualquier momento, interrumpen, lo conversamos y disipamos todas las dudas, ¿ok? Entonces empezaremos con la primera pregunta. Paciente varón de 86 años, acudió al hospital por disnea de esfuerzo progresiva y fatiga generalizada. Además refiere presentar últimamente el hábito de masticar y comer grandes cantidades de hielo al día. Niega tener fiebre, escalofríos, tos, disuria, sangrado y pérdida de peso. Los exámenes de laboratorio de rutina revelan una hemoglobina de 8, un hematocrito de 24, un volumen corpuscular medio de 70 y sangrado oculto en heces. Positivo por el test de Guayaco. Para este paciente, ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero? Cuando enfrentemos un problema de anemia, lo primero hay que ver si hay anemia, por supuesto, y el grado de severidad, ¿no? Acá está la hemoglobina, 8. El grado de severidad es de más de 10, de 10 al valor normal es una anemia leve, entre 7 y 10 una anemia moderada, y menor de 7 una anemia severa. El grueso de las anemias, la mayor parte de anemias, de las causas de anemia, son anemias leves a moderadas, las anemias benignas, llámese carencial, por enfermedad crónica, etc. Las anemias malignas, ya sea por una neoplasia hematológica o por infiltración de la médula ósea, por una neoplasia de otro órgano, una metástasis a médula ósea, son anemias severas, ¿no? Neoplasias hematológicas me refiero al mieloma múltiple, a las leucemias, a los linfomas. Todas ellas generalmente producen una anemia severa. Entonces, esta es una anemia moderada. El segundo paso que tienen que hacer es ver las constantes corpusculares, ¿no? La clasificación de la anemia de acuerdo a las constantes corpusculares. Y acá nos están dando el dato de un BCM, volumen corpuscular medio. Hay 3 constantes corpusculares, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esta última no sirve, no tiene ninguna aplicación clínica, lo único que tienen que recordarse son las 2 primeras, el BCM, el que está acá, volumen corpuscular medio, y la hemoglobina corpuscular media. El BCM me da el tamaño del hematín, la hemoglobina corpuscular media lo que me da es el color del hematín, ¿no? Entonces, si estoy un BCM 70, el valor normal va de 80 a 100, ¿ok? Entonces, si es menor de 80, es una anemia microcítica, ¿no? Más de 100 será una anemia macrocítica. Entonces, ya tenemos que esto es una anemia moderada de tipo microcítica, ¿no? Entonces, pensamos en la principal causa de anemia microcítica. Casi el 100% de los casos es una anemia ferropénica, ¿no es cierto? Pero no es la única tampoco. En el diagnóstico diferencial están las talasemias y la anemia sideroblástica, las 3 anemias que producen anemia hipocrómica microcítica. Y hay que agregar una más, que es la anemia por enfermedad crónica. Si bien es cierto que la anemia por enfermedad crónica usualmente, frecuentemente es una anemia normocítica normocrónica. Eso tiene que estar claro. Anemia por enfermedad crónica es normocítica normocrónica. Pero si comparamos frente a la talasemia, frente a la anemia sideroblástica, son entidades sumamente raras. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial en la práctica clínica de una anemia hipocrómica microcítica, una anemia ferropénica, no va a ser una talasemia, no va a ser una anemia sideroblástica. Frecuentemente vamos a hacer diagnóstico diferencial con anemia por enfermedad crónica. Es raro que una anemia por enfermedad crónica nos dé hipocromía con microcitosis, ¿no? Menos del 1% de los pacientes con anemia por enfermedad crónica van a cursar, ¿no?, con anemia hipocrómica microcítica. Pero es la más frecuente, es más frecuente que la talasemia y la anemia sideroblástica, ¿ok?
Entonces, lo más probable que se trate de este caso, hay síntomas de anemia, ¿no? Disnea de esfuerzo. La disnea de esfuerzo no es exclusiva del aparato cardiovascular. Hay fatiga. La disnea y fatiga en el 100% de los casos de anemia, sino que son muy inespecíficos. Acá hay otro, comer grandes cantidades de hielo. Cuando un sujeto ingiere sustancias no alimenticias, como es el hielo, puede ser pintura, tierra, etcétera, a eso se denomina síndrome de pica, ¿no? Pica es comer sustancias no alimenticias. Entonces, frente a esta anemia hipocrómica microcítica, que hemos pensado que es una anemia ferropénica, hay que buscar entonces qué otra cosa me va a orientar, me confirma que esta es una ferropénica. Una de estas cosas es esto, pues, ¿no? Si hay pica, pica es el síntoma más específico de ferropenia. No hay otra anemia que curse con pica. Si así hay pica, esa es una anemia ferropénica. ¿Qué otro dato encontramos ahí que me va a indicar que esto es una ferropenia? Miren este dato. Test del guayaco positivo. El test de guayaco es el test de Teveron que conocemos nosotros, ¿no? Test de Teveron positivo. Me está indicando que hay pérdidas ocultas por el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, la anemia ferropénica también, una de las causas, ¿no?, es pérdidas. Entonces, definitivamente, esto es una anemia ferropénica. Entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa? Veamos entonces. En hombres y mujeres posmenopáusicas, pica y pobre suplemento de hierro en la dieta son las causas más comunes de anemia ferropénica. La segunda premisa, si es verdadera, que pobre suplemento de hierro es la causa más frecuente. Eso es lo que se denomina anemia carencial, anemia por desnutrición. Es la primera causa de anemia ferropénica. Pero la primera, pica, no es causa pues de anemia ferropénica, ¿no? Es consecuencia, es parte del cuadro clínico de una anemia ferropénica. Entonces, esa alternativa es falsa. Ahora, ¿por qué ponen acá mujeres posmenopáusicas? Cuando ponen hombres y mujeres posmenopáusicas esta población, ya se está eliminando el hecho que las mujeres todavía en edad fértil, no menopáusicas, la causa más frecuente en ellas, después de la carencial, viene a ser pérdidas, ¿no?, a nivel del aparato urogenital, ¿no?, ya sea por alteraciones menstruales, problemas de hemorragia uterina disfuncional, etc. Entonces, pero ya al poner que son posmenopáusicas ya no arreglan, entonces ya no hay alteraciones de la regla, por lo tanto se elimina esa causa que es frecuente en una mujer en edad fértil. Entonces, hombres y mujeres posmenopáusicas tienen el mismo riesgo, la misma causa de sangrado. En este caso es la causa carencial, falta de aporte, que es la más frecuente. Pero no es una alternativa correcta porque está incluyendo a pica como causa y eso es falso. Pagofagia o pica con hielo es un síntoma que es considerado ser el más específico por la deficiencia de fierro. Eso es verdadero. De todos los síntomas, es el más específico. La medida de la concentración sérica de hierro es el test más útil en la detección de deficiencia de hierro. El hierro sérico no sirve para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica. Muy baja sensibilidad y especificidad. Puede haber pacientes con anemia ferropénica y hierro sérico normal, no sirve. La terapia de elección en este paciente es la administración de hierro parenteral. Otra falsedad, ¿no? La terapia de elección en anemia ferropénica no sigue siendo la vía oral, sulfato ferroso vía oral. Miren, entonces, después de diagnosticar anemia, después de tipificar la severidad de la anemia, el tercer paso es ver, pues, cuál es su clasificación morfológica de la anemia, para tratar que cada vez de llegar al diagnóstico más preciso, de disminuir las posibles causas. Cuando el BCM es entre 80 y 100, se dice que es una anemia normocítica, y acá están todas las causas. A la cabeza, anemia por enfermedad crónica. ¿Qué más tenemos? Insuficiencia renal crónica, que en última instancia también es una enfermedad crónica. Las aplasias medulares, independientemente de la causa.
las mieloptisis. ¿Qué cosa es una mieloptisis? Es una infiltración de la médula ósea por una célula extraña. Puede ser de causa infecciosa, como las enfermedades granulomatosas tipo tuberculosis, histoplasmosis, brucelosis, fiebre tifoidea, o enfermedades granulomatosas. O puede ser de células de causa neoplástica, ¿no? Cánceres de cualquier otro órgano que hacen metástasis de la médula ósea, y eso también se conoce con el nombre de mieloptisis. Las neoplasias hematológicas, linfoma, leucemias, mielomas, todas son anemia normocítica, normocrómica. Las anemias hemolíticas, sea congénitas o adquiridas, las anemias hemolíticas son del tipo normocítica, normocrómica. Y luego tenemos el grupo de las anemias con BCM menor de 80, las anemias microcíticas. Las tres principales causas: ferropenia, talasemia, sideroblástica. De hecho, casi el 100% de los casos es anemia ferropenia. Hemos dicho cuál es el diagnóstico diferencial. No va a ser talasemia o anemia sideroblástica, va a ser esta: la anemia por enfermedad crónica. ¿Ok? Pero si a mí me preguntase cómo es el BCM, la constante corpuscular, en una anemia por enfermedad crónica, mi respuesta va a ser normocítica, normocrómica. Ese es el más frecuente. 99% de los casos son así. Lo atípico es que sea microcítica, y ahí sí va a entrar en el diagnóstico diferencial ferropenia. ¿Okay? Así, tenemos que una enfermedad crónica, así sea muy baja la frecuencia, es mucho más frecuente que una talasemia o una anemia sideroblástica, que son de tipo congénito. Luego tenemos acá a la derecha las anemias de tipo macrocítica, aquellas con BCM mayor de 100. Lo mismo, lo más frecuente es la anemia megaloblastica, aquella anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, las dos cosas. Luego tenemos otras causas: el alcoholismo, el efecto tóxico del alcohol sobre la médula ósea nos da glóbulos rojos grandes, macrocíticos. Ojo, entonces una cosa es macrocitosis y otra cosa es megaloblastosis. El término macrocitosis es mucho más amplio, solamente te está diciendo que son glóbulos rojos grandes. Y cuando hablo de megaloblastosis, y es una causa de anemia macrocítica por deficiencia de B12 y ácido fólico, no confundan eso. Otra causa de macrocitosis, por ejemplo, enfermedades hepáticas crónicas, los cirróticos nos pueden dar macrocitosis. ¿Qué más? El hipotiroidismo, el síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico en realidad es una lesión premaligna. Muchos de esos pacientes con síndrome mielodisplásico van a virar a una leucemia mieloide aguda. Y miren, acá en otro color, en letra más pequeña, aparecen las infrecuencias, lo raro. Y acá aparece, por ejemplo, como anemia macrocítica, anemia hemolítica. Y habíamos hemos dicho que anemia hemolítica es normocítica, normocrómica, por excelencia. ¿Okay? Pero puede ser, ¿en qué casos una anemia hemolítica nos dará macrocitosis? En aquellos casos, de anemias hemolíticas muy severas, con crisis hemolíticas con hemoglobina menor de 7. Esas nos pueden dar macrocitosis. ¿Por qué? Porque cuando hay hemólisis severa, hay gran reticulocitosis. Los reticulocitos se incrementan. Y recuerden, en el proceso de maduración normal, desde la célula madre, el stem cell, hasta el glóbulo rojo maduro que está en sangre periférica, cada vez que el glóbulo rojo va madurando, va disminuyendo de tamaño, va perdiendo de tamaño. Un normoblasto es mucho más pequeño que un glóbulo rojo periférico, pero mucho más grande. El reticulocito es otra etapa evolutiva después del normoblasto, es mucho más grande que el glóbulo rojo periférico. Entonces, cuando hay gran reticulocitosis, esos reticulocitos son pues macrocitos, ¿no? Nos van a dar una anemia macrocítica. Entonces, una anemia hemolítica, infrecuentemente podríamos encontrar como macrocitosis cuando tenemos una anemia severa con hemoglobina menor de 7. Acá también lo mismo, anemia hipocrómica microcítica, lo infrecuente, las anemias por enfermedad crónica, la intoxicación por plomo y aluminio. Las mielodisplasias usualmente son macrocíticas, pero podrían ser
normocíticas, normocrómicas. Esas son las infrecuencias. Esta es la otra forma de clasificación, clasificar la anemia, ¿no? Ya no es por el tamaño, por la morfología, sino de cómo se produce la anemia, por su fisiopatología. Entonces habrá dos tipos, las anemias por menor producción y las anemias por mayor destrucción. Las anemias por menor producción, ¿no? Acá el problema es en la médula ósea. Algo está pasando que está originando la anemia. Por eso también se le llama anemia central o anemia arregenerativa. ¿Con qué prueba de laboratorio voy a demostrar que estoy frente a una anemia arregenerativo central? Con el recuento de reticulocitos. Entonces un índice de producción reticulocitaria menor al 2% me está indicando que esto es una anemia arregenerativa. O sea, no hay reticulocitosis. Los reticulocitos están normales. Y la mayor parte de anemia que hemos visto son de ese tipo, de tipo regenerativo, la ferropenia, la anemia megaloblástica, y el resto son de ese tipo. O sea, casi todas las anemias son regenerativas con recuento de reticulocitos normales. Y acá está el otro grupo, por mayor destrucción. Acá la médula ósea está bien, intacta. El problema es que hay destrucción en la periferia. Por eso también se llama anemia regenerativa o anemia periférica. Y acá el recuento de reticulocitos es mayor al 2%. Hay reticulocitosis. Entonces, cuando en un caso clínico vean ustedes reticulocitosis, hay solamente dos tipos de anemia que pueden producir eso. O están frente ustedes a una anemia hemolítica, o es una hemorragia aguda. Y si hay hemorragia aguda, el cuadro clínico tiene que ser evidente, le tienen que manifestar hemoptisis, hematemesis, ginecorragia, epíxtasis severa, etcétera, etcétera. Tiene que haber algún tipo de sangrado para plantear el diagnóstico de una hemorragia aguda. Si no hay evidencia de sangrado y ustedes se encuentran en el caso clínico reticulocitosis, entonces estoy frente a una anemia hemolítica, no hay más. Esa es una anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas pueden ser congénitas, membranopatías, hemopatías, hemopatías, o adquiridas. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más adelante, adquiridas por medicamentos, por infecciones, etcétera, etcétera. Antes de decir que estamos frente a reticulocitosis, hay que ver si esa reticulocitosis realmente es verdadera, porque los reticulocitos también incrementan cuando hay anemia. Entonces hay que corregir al grado de anemia. Y la corrección es fácil. Al recuento de reticulocitos del paciente se multiplica. Entonces tengo el reticulocitos corregido, sería el reticulocito del paciente, por hematocrito del paciente, entre el hematocrito ideal. ¿Cuánto es el hematocrito ideal? En este caso se considera 45. Entonces voy a suponer que tiene un recuento reticulocitario de 4, que tiene el paciente. Y su hemoglobina es 5, su hematocrito será 15, entonces será 4 por 15 entre 45. ¿No? 15 entre 45, 3, 4 entre 1.3. Miren, inicialmente parecía que había reticulocitosis 4%. Cuando corrijo al nivel de hemoglobina o hematocrito, baja a 1.3. Entonces no hay reticulocitosis, es una pseudo reticulocitosis. Tengan cuidado entonces, frente a reticulocitosis, primero corregir al nivel de hemoglobina. Recuerden, hematocrito del paciente, reticulocito del paciente por hematocrito del paciente entre 45, que es el hematocrito ideal. Si después de hacer esa fórmula encuentran más de 2% de reticulocitos, esa es una verdadera reticulocitosis. Entonces, ¿será una anemia hemolítica o será una hemorragia aguda? ¿Okay? Vamos con la segunda pregunta. Varón de 67 años, presenta cansancio debido a un nivel bajo de hemoglobina, 9.2. La extensión en sangre periférica revela hipocromía y microcitosis. El hierro sérico y la ferritina están disminuidos. La capacidad total de fijación del hierro está incrementada y la hemoglobina A2 es normal.
el cuadro clínico es compatible con. A ver, 30 segundos. Ese es ya para el índice de producción reticulocitaria, ¿no? Hay un factor de una variable más, pero no es necesario en realidad, no se complique. Ese es el índice de producción reticulocitaria. Lo que hay que hacer es lo que he hallado en la fórmula que les he dicho, por ejemplo 1.3 que habíamos hallado, eso hay que multiplicarlo por un factor más adicional que depende del nivel de hemoglobina. Ese factor va a depender de hemoglobina. Y a eso se llama el índice de producción reticulocitaria. Es un cálculo ya más detallista, ¿no? Ya no interesa realmente, ¿no? Si quieren lo pueden hacer, ¿no? Pero si no, simplemente con los reticulocitos corregidos. Ahora, si yo tengo 8 reticulocitos, ya ni hacer ninguna corrección. Definitivamente ese paciente, cuando ya tengan un recuento reticulocito más de 7, ya no necesitan hacer ninguna corrección. Definitivamente haciendo corrección va a salir más de 2. El problema está cuando están entre 2 y 7. Ahí sí podría ser normal. Hay que hacer corrección. Pero si está más de 7, ni hablar. 10, 12, ese es reticulocitosis verdadera. Entonces no se compliquen con el índice de producción reticulocitosa. Tómenlo como si fueran reticulocitos corregidos, ¿eh? Creo que tengo una lámina más adelante y lo vemos, ¿eh? Entonces miren, nuevamente, anemia moderada, ¿no? 9.2. No me dan aquí sí, no, sí, acá está, hipocromía microcitosis, una anemia hipocrómica microcítica. Lo primero que siempre piensen, lo más frecuente es una anemia ferropénica, ¿no? Pero hay que ver si hay otros datos adicionales para confirmar el diagnóstico. Entonces veo acá, hierro sérico, no me importa, muy baja especificidad. Ferritina sí, ¿no? La ferritina es la prueba sérica más específica y sensible para anemia. El gol estándar para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica es la hemosiderina. Sino que para evaluar hemosiderina tengo que hacer una punción, ¿no?, de médula ósea, un aspirado de médula ósea. Es una prueba cruenta, invasiva. No tiene grandes efectos adversos, además de los hematomas, ¿no? Pero es invasiva, ¿no? Entonces no necesito hacer, si yo quiero hacer diagnóstico de anemia ferropénica, no necesitaría realmente un aspirado de médula ósea. Solamente necesito pedir mi ferritina y el resto del perfil de hierro que lo vamos a ver. Pero ya esto me está indicando, pues sí, esto es una anemia ferropénica. ¿Qué más? Capacidad de fijación del hierro es otra variable que se pide para el diagnóstico y está incrementada en anemia ferropénica. También es verdadero. La hemoglobina A2 es normal. Y vamos a ver más adelante cuál es el porcentaje de distribución de las hemoglobinas. Entonces el cuadro clínico, cuando esté frente a una hipocromía microcitosis, ¿qué podría ser de las alternativas? Miren, podría ser deficiencia de hierro, podría ser una talasemia, podría ser una anemia sideroblástica, ¿no es cierto? Pues lo más frecuente, porque anemia por enfermedad crónica lo más frecuente es normocítica, normocrómica. Anemia por deficiencia de B12 es una anemia macrocítica mayor de 100, ¿no es cierto? Entonces esas tres alternativas tenemos. Pero ya tenemos que la ferritina está baja, en cambio en la talasemia y en la anemia sideroblástica, esa es la diferencia, las dos tienen ferritina altas o normales, frecuentemente altas, o en el peor de los casos son normales. Eso nos hace distinguir. ¿Para qué sirve esta hemoglobina 2? Entonces el diagnóstico acá sería anemia por deficiencia de hierro. Miren, o acá primero. Este cuadrito nos permite diferenciar todas las anemias hipocrómicas microcíticas, las tres que hemos hablado, ferropénica, la anemia, la talasemia y la anemia sideroblástica, y enfermedad crónica, ¿no? Cuando hay enfermedades crónicas atípicas que presentan hipocromía microcitosis. Todas ellas, enfermedad crónica, talasemia, anemia sideroblástica, miren cómo está la ferritina, alta o normal. En cambio, en la anemia ferropénica siempre va a estar baja. Lo mismo pasa con la hemosiderina, baja en la anemia ferropénica, en el resto de las tres enfermedades normal o alta. ¿Okay? En cambio, las otras variables del perfil de hierro sérico, capacidad de fijación de la transferrina, la saturación de las transferinas es muy inestable, ¿no? Varía, puede estar normal, alto, baja, no sirve para hacer el diagnóstico. Tampoco tiene sentido que se aprenda si está baja, normal, no le van a preguntar eso. Además, no tiene ninguna importancia, pues, porque cuando vea a un paciente
con enfermedad crónica, el hierro, ¿cómo está? Normal o bajo. No me sirve para nada, ¿no? Entonces, no necesitan. Lo que tienen que sí recordar es que la anemia ferropénica tiene ferritina y hemosiderina baja. El resto de las enfermedades, su ferritina y hemosiderina son normales o altas. Es una diferencia importante. ¿Y por qué en el cuadro clínico me ponen esta hemoglobina? ¿Para qué sirven los tipos de hemoglobina? Miren, este es un paciente normal. En un paciente normal, estos son los tipos de hemoglobina que puede existir. La hemoglobina A del adulto, para que lo recuerden, una mnemotecnia, el principal, 95 al 98%. La hemoglobina A2 y la hemoglobina F, estos son hemoglobinas de la etapa embrionaria. En la etapa embrionaria son lo principal, más del 95% de un embrión es este tipo de hemoglobinas. En el adulto queda un rezago, ¿no? De tal manera que la hemoglobina A2 va de entre 1 y el 3%, la hemoglobina F 1%. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a alterar esto? Se va a alterar cuando hay hemoglobinopatías, o sea, cuando hay alteración en la síntesis de la hemoglobina. Por ejemplo, la anemia falciforme o anemia drepanocítica, ¿no? ¿Ya lo vieron? Es una alteración, hay un cambio en un aminoácido. Ese cambio de ese aminoácido hace que se sintetice otra hemoglobina, la hemoglobina S. Entonces, el 90% de esos pacientes con anemia falciforme ya no existe la hemoglobina A, existe la hemoglobina S. Otra hemoglobinopatía, las talasemias, ¿no? Las talasemias alfa y beta. ¿Por qué se dicen alfa y beta? Porque hay alteración en la síntesis de la cadena alfa o alteración en la síntesis de la cadena beta. Pero al final también se sintetizan hemoglobinas anormales, como por ejemplo en la beta talasemia mayor o enfermedad de Cooley, ¿no? Se sintetiza una hemoglobina H, completamente diferente, patológica. Entonces, si hay estas hemoglobinas anormales, este porcentaje va a variar, ¿no es cierto? Si acá el 90% es S, ¿no? Estos pueden variar, como pasa en las talasemias. En las talasemias incrementan el porcentaje de estas hemoglobinas embrionarias. Ya no vamos a estar en el rango de 1 al 3%. En las talasemias estos incrementan más del 10%. Entonces, cuando vean alteraciones de este tipo de hemoglobina, la A, o sea, cuando varíen en porcentaje, eso es porque esto es una hemoglobinopatía, ¿ok? Porque si aparece una hemoglobina patológica, va a desplazar pues el porcentaje de estas hemoglobinas normales. En la anemia ferropénica, esta es la historia natural de una anemia ferropénica, lo primero que se va a depletar es el hierro de depósito, el hierro intracelular. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Porque baja mi ferritina y baja mi hemosiderina, que son las dos moléculas que te miden hierro de depósito. Anemia prelatente, la otra fase, ya se depletó todo el hierro intracelular, ahora viene, ya empieza a haber alteraciones en la síntesis de la hemoglobina. A eso se llama eritropoiesis ineficiente. Acá ya empieza a haber alteraciones en el perfil de hierro. Hierro sérico bajo, capacidad de fijación alta, saturación de la transferrina baja. La hemoglobina sigue normal. En estas dos etapas, la hemoglobina es normal. O sea, clínicamente no lo voy a detectar. Y finalmente ya viene la anemia franca. Acá sí ya la hemoglobina desciende debajo de valores normales y aparece en sangre periférica cambios en las constantes corpusculares, hipocromía con microcitosis. Causas de anemia ferropénica. Hacer diagnóstico de anemia ferropénica no simplemente es diagnóstico sindrómico. Hay que ver cuál es la causa. La causa más frecuente, ingesta inadecuada, o desnutrición, o llamado también carencial. Mala absorción, ejemplo es el linfoma intestinal, la tuberculosis intestinal, pérdidas crónicas, cualquier cáncer gastrointestinal puede llevarnos a anemia ferropénica. Condiciones fisiológicas como es el embarazo, la lactancia, sujetos en etapa de crecimiento como los adolescentes y las hemólisis. Todas las anemias hemolíticas pierden hierro en las hemólisis, consumen ácido fólico. Estos pacientes deben recibir
suplementación con hierro y ácido fólico. Si no le doy ácido fólico, una anemia hemolítica va a desencadenar una anemia megaloblástica, una crisis megaloblástica. Si no le doy hierro, va a desencadenar en una anemia ferropénica. Esto ya lo conocen, ¿no? Las manifestaciones de una anemia, síntomas generales, como cualquier anemia. Astenia, fatiga, que se presenta en el 100% de los casos, mareo, vértigo, irritabilidad, ¿no? Palidez, a nivel cardiovascular, palpitaciones, soplo sistólico multifocal, o sea, de la misma intensidad en todos los focos, igual que el hipertiroidismo. Estos sí son más específicos para ferropenia, y lo que ya mencionamos hace un rato, en la presencia de pica, este es el síntoma más específico de todas para anemia ferropénica, ¿no? En boca puede haber glositis, estomatitis, queilitis comusural. Esto no es exclusivo de la anemia ferropénica, también está en la anemia megaloblástica, o sea, está en las anemias carenciales. Las uñas platoníquico y lónico, esto sí es exclusivo de anemia ferropénica. Alopecia, sequedad de cabellos, anemia ferropénica. Si un paciente con anemia ferropénica viene con disfagia, incapacidad para diglutir, estaremos pensando en este síndrome, el síndrome de Plummer-Vinson, que se presenta en pacientes con anemia ferropénica severa, hemoglobina menor de 7. ¿Qué cosa es esto? Es una membrana blanquecina de naturaleza mucosa, es una mucosa en el tercio superior del esófago. Hay que tratamientos de dilatación con balón neumático y, lógicamente, tratar la anemia. Estómago puede haber dispepsia, gastritis atrófica, síndrome de piernas inquietas, no siempre por ferropenia, ¿no? Si no le preguntamos a las chicas. Miren, gastritis atrófica. O sea, una anemia ferropénica en la evolución me puede llevar a una gastritis atrófica. Hay atrofia gástrica. Si hay atrofia gástrica, no hay células parietales. Si no hay células parietales, no produzco, ¿qué cosa? Ácido clorhídrico. ¿Qué otro? El factor intrínseco, que es importante para la absorción de B12. Entonces, en el tiempo, una anemia ferropénica puede llevarnos a una anemia megaloblástica. Y entonces va a aparecer una anemia mixta, ferropénica más megaloblástica. Y cuando pasa eso, cuando hay anemia mixta ya se enmascara, pues, ¿no? Si aparece una megaloblastosis, va a enmascarar a la anemia ferropénica. ¿Por qué llamo enmascaramiento? Porque ya las constantes de esa anemia ferropénica ya no va a ser hipocromía con microcitosis, ya no, ahora va a ser una anemia normocítica normocrómica. Entonces, en las causas que hemos mencionado anteriormente, habría que agregarle, ¿no? Acá, entre las anemias normocíticas normocrómicas están las anemias mixtas, hipocrómica macrocítica. Recuerden que el BCM, este BCM, no lo calcula el ojo humano, ¿no? Lo hace una computadora. Hace un promedio del tamaño de los glóbulos rojos y saca un resultado. Entonces, si yo tengo una ferropenia y tengo una anemia megaloblástica, por la ferropenia son glóbulos rojos pequeños, por la megaloblastosis son glóbulos rojos grandes. En promedio me sale una anemia normocítica normocrómica. Miren, esta es la coiloniquia, uñas levantadas, y platoniquia, uñas planas, se pierden las curvaturas normales, queilitis comensural, unas úlceras y signos inflamatorios en las comisuras labiales, parte de la ferropenia, también parte de la anemia megaloblástica, glositis, el paciente viene por ardor, dolor en la lengua roja despapilada, parte de las dos cosas, ferropenia con megaloblastosis también, y acá está. El diagnóstico, para hacer el diagnóstico adecuado, podría pedir solamente ferritina, ¿no? Podría hacer el diagnóstico solamente con ferritina, ¿ok? Pero hay algunas situaciones en que voy a requerir el resto del perfil. Si bien son inespecíficos, sí me van a ayudar en conjunto, ¿no? Pedir hierro de la transferrina, etcétera, etcétera, ¿ok? Sí, si me preguntaran para hacer el diagnóstico de anemia ferropénica, ¿qué pediría lo más adecuado? Es pedir perfil de hierro más ferritina. Si me preguntaran cuál es la prueba más específica, sérica, es la ferritina. El gol estándar, la prueba definitiva, o sea, no hay otra prueba mejor, eso es un gol estándar, o una prueba de oro, eso es la hemosiderina.
Esto va a venir, definitivamente, si preguntan algo de anemia ferropénica es esto. Entonces, para que recuerden, hay que usar alguna mnemotecnia. Para anemia ferropénica todo está descendido, desde las constantes corpusculares, reticulocitos y todo. Las dos únicas variables que están incrementadas son estas: capacidad de fijación de la transferrina y receptores de la transferrina. Las dos únicas, el resto están bajas. Esto sí obedece a la lógica fisiopatológica, ¿no es cierto? Si yo tengo bajo hierro en sangre, entonces mi transferrina, que es una proteína transportadora de hierro, lógicamente está ávida por captar más hierro, entonces su capacidad de fijación se incrementa. Si yo tengo a nivel celular, intracelular, baja cantidad de hierro, lógicamente los receptores, estos los receptores están en las células, los receptores de membrana para la ferritina se incrementarán. Entonces las dos únicas variables que están incrementadas son la capacidad de fijación de la transferrina y los receptores de la transferrina. Ya hemos hablado de esto, ferritina y hemosiderina son pruebas que indican depósito de hierro, y el gol estándar acá está, la hemosiderina. Hay que hacer punción, aspiración de médula ósea. Es una prueba cualitativa, no es cuantitativa. Siempre me va a decir, no hay hemosiderina, hay una cruz, dos cruces o tres cruces. Tres cruces que es el valor normal. Para eso hay que hacer una tinción con el azul de Prusia para encontrar a la hemosiderina. Ojo que no, yo no estoy buscando hierro en médula ósea, hemosiderina. ¿Puedo dosar hierro? Sí, podría dosarlo, pero tendría que marcar con radioisótopos el hierro. Y eso no es una prueba clínica, ¿no? Es una prueba para investigación, pero no prueba clínica. Lo que hacemos es hacer tinción con azul de Prusia para encontrar la hemosiderina. Tratamiento, la dosis de hierro elemental, 100 a 200 miligramos, y si hablo de sulfato ferroso, 325 miligramos 3 veces al día. La primera indicación es oral, excepto que haya contraindicación, y la contraindicación es hemorragia digestiva alta, úlcera péptica activa, enfermedad inflamatoria intestinal, me estoy refiriendo a la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Para el resto de situaciones se da vía oral. ¿Cómo controlo mi tratamiento? Si es adecuado o no. ¿Cuánto tiempo debe normalizar la hemoglobina? Lamentablemente, para ver si el tratamiento es adecuado o no en la anemia ferropénica, tengo que esperar pues 6 semanas, ¿no? Mes y medio a 2 meses. Recién me puedo dar cuenta. Es un poco tardío, sí, pero no hay otra. Entonces, en 6 a 8 semanas, la hemoglobina debería normalizar si el tratamiento es adecuado. Si no normaliza, hay que reevaluar. De repente el diagnóstico está mal hecho, ¿no? De repente no es una ferropénica, pues es una talasemia o una anemia sideroblástica que se me pasó por alto. O si es anemia ferropénica, el problema es que yo le estoy dando sulfato ferroso y hay algún problema en el intestino delgado, en el duodeno, porque el fierro se absorbe en el duodeno, que no permite que se absorba. Y un ejemplo de eso es la enfermedad celíaca, el sprue celíaco. El sprue celíaco es una enfermedad idiopática de causa desconocida, en la cual hay atrofia de la mucosa intestinal a nivel duodenal. Cursa con anemia ferropénica. Es un paciente joven, con diarrea crónica, mala absorción, que viene por anemia ferropénica. Entonces a veces consulta por anemia ferropénica. Le dan tratamiento como anemia ferropénica, pero no mejora el sujeto. No mejora porque no se está absorbiendo. Ese paciente sí va a requerir tratamiento parenteral. Tiempo de tratamiento. ¿Cuánto tiempo? Hasta 6 meses de tratamiento. Eso es bien variable. Hay algunas preguntas que han venido con el tiempo de tratamiento, ¿no? Y realmente no se debería preguntar porque es muy variable, ¿ya? Pero un promedio, revisando todas las bibliografías, más o menos 6 meses, ¿no? 6 meses desde que inicio la primera dosis, o 4 meses después de normalizar la hemoglobina. El Harrison, por ejemplo, la 18 edición, la última, dice hasta 1 año de tratamiento, ¿no? De 6 a 12 meses de tratamiento. Entonces, muy variable, pero sí ha venido una pregunta, ¿no?, con tiempo de tratamiento. Cuando es una cuestión controversial, pues no debería preguntar, pues no se debe preguntar, son preguntas malas, pero a veces ya ha bajado el porcentaje de preguntas mal formuladas, pero todavía hay.
¿no? Como una pregunta que ha venido, que ahorita me recuerdo uno de cirugía, ¿cuál es la causa más frecuente de trauma abdominal cerrado? ¿No? Y le ponen el hígado, por ejemplo, ¿no? Y es el vaso, ¿no? Y siguen poniendo, pues siguen poniendo. Entonces, antes había la opción de hacer apelación. Uno apelaba la respuesta, presentaba, acompañada con bibliografía y podían cambiar, pero lamentablemente ahora no hay. Entonces lo que tengo que hacer es decirle después cuál es la verdadera respuesta, pero qué es lo que está marcado, ¿no? Ok, pero hay que tener en cuenta eso, porque de repente al otro año es una nueva comisión, hay nuevos docentes, porque lo que hacen en la reunión es, pum, ponen la pregunta como les pongo, hay 5 de la especialidad y leen, pues, ¿no? Entonces leen, está adecuado, pasa para examen, ¿está bien? Pasa para examen. Pero si convocaron, a veces es así, pues hay docentes de 90 años, a veces, entonces ya pues los viejitos hasta que se duermen, ¿no? A veces pasa preguntas así, ¿no? Así es, ¿no? Así es, ¿no? Entonces eso está mejorando ya, no está mejorando, pero lamentablemente es así. Una mujer de 18 años refiere cansancio crónico, su hemoglobina es 11.5, 5.900 de eritrocitos y la extensión en sangre periférica muestra hipocromía con microcitosis. El hierro sérico y la ferritina son normales, la hemoglobina A está disminuida, por lo que podríamos considerar esta condición como. A ver, vamos. Entonces, miren, nuevamente aparece una anemia leve, ¿no es cierto? Tiene que decir benigna, ¿no es cierto? No puede ser neoplásica. Hipocrómica microcítica. Entonces, vamos con las alternativas. Puede ser anemia ferropénica, puede ser enfermedad crónica y puede ser deficiencia de B12, ¿sí o no? Sí. Perdón, es anemia sideroblástica. Anulo enfermedad crónica y B12. Dice, el hierro sérico y la ferritina son normales. Entonces, eso ya me aleja la posibilidad pues que esto sea una anemia ferropénica. Ya no es anemia ferropénica. Entonces, ¿qué podrá ser? O es una talasemia o anemia sideroblástica, en el cual la ferritina es normal o está alta. Cualquiera de las dos. Te da un dato acá, hemoglobina A está disminuida, la hemoglobina normal, la A, que están entre el 95 al 98%. Entonces, si está baja, es porque es una hemoglobinopatía. Hay otra hemoglobina anormal que está desplazando a esta hemoglobina normal. Por lo tanto, ¿cuál es hemoglobinopatía? ¿La talasemia o la anemia sideroblástica? La talasemia, ¿no? Entonces, esto es una talasemia, ¿no? Puede ser una alfa o beta talasemia, ¿ok? Es hipocrómica microcítica, tiene ferritina normal a alta, el problema es que se sintetiza una hemoglobina anormal, por lo tanto, ese porcentaje de distribución que hemos visto normal varía. 70 años, sujeto de 70 años, diagnosticado de artritis reumatoidea, consulta por clínica de síndrome anémico de hace 6 meses. Se realiza un hemograma que muestra una hemoglobina de 8.5, un BCM de 69, leucocitos 7500 y plaquetas 220.000. Hierro sérico 30, ferritina 520, señale cuál es el diagnóstico más probable. Nuevamente, anemia moderada, anemia hipocrómica, ¿no es cierto? Microcítica. Lo primero que tendría que pensar siempre es anemia ferropénica, así me voy a confundir menos. Si pienso en lo frecuente, tengo menos posibilidad de cometer error. Por frecuencia, yo digo, esto es una anemia ferropénica, hasta ahí. Muy bien, sigo. Plaquetas normales, leucocitos normal, o sea, solamente se está comprometiendo la serie roja. Eso es importante. Hierro sérico, bajo. Puede ser anemia ferropénica, aunque no es muy específico. Ferritina, alto. Ya, esto sigue, ¿no? La ferritina es una prueba altamente específica para ferropenia. Y si está alto, ya eso es poco probable. No digo que tampoco lo elimino, porque después le voy a explicar por qué podría ser. Entonces ya, poco probable que sea una anemia ferropénica. Muy bien, vamos a las alternativas. Anemia microcítica, anemia de enfermedad crónica no lo es una anemia normocítica normocrómica. Podría ser una ferropenia, ¿qué más? Ácido fólico y B12 es macrocítica, anemia perniciosa también es macrocítica. Entonces solamente me queda
que esto sería anemia ferropénica, pero con ferritina alta no puede ser. Anemia por enfermedad crónica, atípicamente, infrecuentemente podría ser hipocrómica microcítica, ¿no es cierto? Puede ser, puede ser. ¿Qué enfermedad crónica tiene el sujeto? Dicen, artritis reumatoidea. Ah, ya, pues sí, si tiene artritis reumatoidea entonces, y tiene una ferritina alta, lo más probable que esto es una anemia por enfermedad crónica. Pero yo puedo discutir este diagnóstico. Eso es lo más probable. La otra posibilidad, ¿no?, es, la ferritina es un marcador de inflamación, ¿no es cierto? Entonces todo proceso inflamatorio puede estar incrementado, como es en la AR, el lupus eritematoso sistémico. Puedo tener ferritina alta, y esa ferritina alta no es por la enfermedad crónica, sino es por el proceso inflamatorio. Eso es un falso positivo. Y puede tener anemia ferropénica, sino que esa ferritina está incrementada por el proceso inflamatorio. ¿Ya? Entonces sería una segunda posibilidad, ¿no? Para examen, está bien acá, si tengo al paciente frente a la cama, estoy al costado del paciente, tengo que decidir cuál es. ¿Es una anemia ferropénica con ferritina alta por el proceso inflamatorio o es una anemia por enfermedad crónica? ¿Cómo lo sabría, doctora? Clínicamente no se va a poder, no tienes que pedir una prueba de laboratorio. ¿Tomografía? ¿Hemograma? No, el hemograma no te dice nada, el hemograma simplemente dice anemia, ¿no? ¿Para qué sirve el hemograma? Te dice anemia, te dice qué constante corpuscular es, nada más, y te informa de las otras series, que es importante, ¿no? Y también el frotis, que lo vamos a ir viendo conforme va transcurriendo el taller, el frotis también es importante. ¿Qué repetiría, doctora? ¿Ah? Claro, pues, cuando hay duda diagnóstica, tengo que aplicar el gol estándar. ¿Cuál es el gol estándar? Hemosiderina. Acá tendría que pedir aspirado de médula ósea. Si la hemosiderina es 0, esta es una anemia ferropénica. Así la ferritina esté alta. La hemosiderina está 3 cruces, normal o incrementada, esto será una anemia por enfermedad crónica. ¿Okay? Si quieres pedir, puedes pedir el resto de perfil, pero no te va a ayudar nada. Peor acá, si ni la ferritina te está ayudando acá. Sí, tiene razón. Ya sé. Sí, me puede ayudar el resto del perfil, ¿no? El resto del perfil me puede ayudar. Imagínense ustedes, tengo hierro bajo, ¿ok? Saturación de la transferrina bajo, la capacidad de fijación alta, ¿no? Receptoras para transferrina alta. ¿No? Esto todo me está yendo para ferropenia, ¿no? Lo más probable debe ser anemia ferropénica. Pero si al contrario tengo todo el perfil que se me aleje anemia ferropénica y solo la ferritina lo tengo alta, esto es para anemia de enfermedad crónica, ¿no? Pero es cuestión también solamente de probabilidad, porque al final voy a terminar pidiendo hemosiderina, ¿okay? Vamos con la siguiente. Varón de 43 años se encuentra en el hospital desde hace 2 semanas por pancreatitis. No sé si es aguda de Crohn. 2 semanas debe ser aguda, ¿no? Está anémico con una hemoglobina de 9.7, un BCM de 79, la extensión en sangre periférica, hipocromía y microcitosis, y recuento de reticulocitos 0.5%. El hierro sérico está disminuido, la capacidad total de fijación del hierro disminuido, la ferritina sérica incrementada, y la hemoglobina A2 normal. El caso se trata de... Estas preguntas son muy parecidas que hemos estado viendo a la anterior con diferentes cambios en la pregunta y también cambia el diagnóstico, ¿no? Casi la enunciado es al mismo, ¿no? Pero ¿qué hemos visto que está cambiando? Cambia la ferritina, cambia el porcentaje de hemoglobina A2, o hemoglobina A en todo caso. Si hemos visto las dos variables ante las dos preguntas que han sido diferentes, esta podemos contestarla. Edad media, una anemia leve hipocrómica microcítica, puede ser deficiencia de hierro, puede ser talasemia y puede ser anemia sideroblástica, ¿no es cierto? Las 3 hipocrómica microcítica. Puede ser deficiencia de hierro, no, porque me dice que la ferritina está incrementada. Entonces podrá ser talasemia y podría ser anemia sideroblástica.
Si quiero saber si es una talasemia, eso es una hemoglobinopatía, por lo tanto tiene que haber alteración en el porcentaje de distribución de las hemoglobinas. Y me dice que la hemoglobina A2 es normal. Entonces no puede ser una hemoglobinopatía. Entonces, por consecuencia, por descarte, me quedaría que es una anemia sideroblástica o una anemia enfermedad crónica. ¿Por qué no sería anemia sideroblástica? En la anemia sideroblástica el hierro está incrementado. Incluso puede haber, cuando se deposita mucho el hierro, puede haber esta otra enfermedad que se llama hemocromatosis, ¿no? Que puede desencadenar una anemia sideroblástica. Esta pregunta es un poco controversial. Si estoy hablando esta será una pancreatitis aguda, supongo, ¿no? O será una pancreatitis crónica. No lo sé. Por este proceso inflamatorio, porque si digo por anemia por enfermedad crónica, ¿no? Por enfermedad crónica, tendría que ser una pancreatitis crónica. Pero con 2 semanas de evolución no puede ser crónica, ¿no? Una pancreatitis crónica es meses, años de evolución, ¿no? Ahí sí se puede expresar una anemia por enfermedad crónica. ¿No es cierto? ¿No? Ahora, la anemia ¿por qué no hay también otra cosa que no apoya anemia sideroblástica? Porque si no, podría ser una anemia sideroblástica. La edad, ¿no? El diagnóstico. La anemia sideroblástica se diagnostica en el recién nacido o en la infancia, ¿no? Porque es una anemia congénita, ¿no? Entonces, es raro diagnosticar, pues, a la edad media, 43 años, una anemia sideroblástica. No es frecuente este diagnóstico. Entonces, acá, en todo caso, para que sea una buena respuesta, anemia por enfermedad crónica, ¿no? Puede ponerme acá, paciente con antecedente de pancreatitis crónica, o con 2 meses de pancreatitis crónica, ahí sí, mejor sería la respuesta anemia por enfermedad crónica, ¿no? Tiene un antecedente de enfermedad crónica, tiene aumento de ferritina, y lo único que sería atípico es la hipocromía microcitosis, ¿no? Atípico, pero puede presentarse en ciertos pacientes, ¿ok? Acá lo que está fallando es este enunciado, ¿no? Tendría que ser acá una pancreatitis crónica, ahí sí, ¿no? De repente 2 semanas puede ser porque se ha reagudizado, ¿no? Es una reagudización. Si tiene meses, años, y en las 2 últimas semanas nuevamente hay dolor, se reagudiza, ahí podría ser, ¿no? Pero tendría que ser crónica. O sea, ninguna enfermedad aguda me va a dar, pues, anemia, como el nombre lo dice, anemia por enfermedad crónica.